El Salmo 54 es una oración ferviente de confianza y súplica. Fue escrito por David en un momento de traición y peligro, cuando buscaba refugio en Dios en medio de la persecución. Este salmo nos muestra cómo, en las circunstancias más difíciles, podemos clamar al Señor con fe, confiando en que Él es nuestro ayudador y sustentador. En este video, vamos a reflexionar juntos sobre el mensaje del Salmo 54, descubriendo cómo sus palabras siguen siendo actuales para nuestra vida diaria. Veremos cómo David transforma su angustia en confianza, cómo entrega a sus enemigos en manos de Dios, y cómo la alabanza surge incluso en medio de la prueba. Si hoy estás enfrentando oposición, soledad o traición, este salmo será una fuente de consuelo y fortaleza para ti. Al músico principal, en Ejinot. Masquil de David, cuando vinieron los de Sif, y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre. Y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Cuál es el contexto histórico del Salmo 54? El Salmo 54 fue escrito por David cuando los habitantes de Sif lo traicionaron y lo entregaron al rey Saúl. Este trasfondo nos muestra que el salmo surge en medio de una traición, lo que lo convierte en una oración de confianza y súplica en tiempos de persecución. ¿Qué significa la frase «Oh Dios, sálvame por tu nombre»? Aquí David apela al nombre de Dios como símbolo de su carácter, poder y fidelidad. No confía en sus propias fuerzas, sino en la identidad y autoridad divina. Para nosotros, es un recordatorio de que el nombre del Señor es torre fuerte. ¿Por qué David pide ser defendido con tu poder? Porque reconoce que la batalla no se gana con armas humanas, sino con la intervención de Dios. Esto refleja una fe activa. David sabía que sin el poder de Dios no podría prevalecer. El creyente de hoy también debe depender del poder divino en lugar de confiar en sus propios recursos. ¿Qué enseñanza nos deja el clamor de David en el versículo 2? David pide a Dios que escuche su oración y las razones de su boca. Esto nos enseña que podemos presentar delante de Dios nuestros argumentos, no para convencerlo, sino para mostrarle nuestra confianza y transparencia. Orar es abrir el corazón ante el Señor. ¿Quiénes son los extraños y hombres violentos en el versículo 3? Se refiere a los enemigos de David, en este caso Saúl y los sifitas que lo traicionaron. Espiritualmente, hoy podemos entenderlos como las personas o circunstancias que se levantan contra nosotros, muchas veces movidas por la envidia, el odio o la injusticia. ¿Qué significa que no han puesto a Dios delante de sí? Significa que los enemigos actuaban sin temor de Dios, guiados por su propia maldad. Cuando una persona vive sin considerar a Dios, sus decisiones suelen ser egoístas y destructivas. Esto nos advierte sobre la importancia de vivir conscientes de la presencia divina. ¿Cómo expresa David su confianza en el versículo 4? David declara, Dios es el que me ayuda. No dice me ayudará solamente, sino que lo reconoce como un hecho presente. Esta certeza en medio del peligro es un ejemplo de fe que todo creyente debe imitar. ¿Qué significa que el Señor está con los que sostienen mi vida? David afirma que Dios está de parte de aquellos que lo apoyan y lo defienden. Esto nos muestra que cuando obramos en justicia, Dios respalda nuestras acciones y nos da fuerza para sostener la vida de otros también. ¿Cómo entiende David la justicia divina en el versículo 5? David confía en que Dios devolverá el mal a sus enemigos. No busca venganza personal, sino que deja en manos del Señor la retribución. Esto coincide con Romanos 12: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué significa córtalos por tu verdad? David pide que la verdad de Dios juzgue y exponga a sus enemigos. La verdad divina revela la maldad y trae justicia. Hoy podemos orar para que la luz de Cristo prevalezca sobre las tinieblas que nos rodean. ¿Por qué David promete un sacrificio voluntario en el versículo 6? El sacrificio voluntario era una ofrenda de gratitud, no obligatoria.
David promete alabar y agradecer al Señor, aún antes de recibir la respuesta. Esto enseña que la verdadera fe agradece anticipadamente, confiando en la fidelidad de Dios. ¿Qué importancia tiene alabar el nombre de Jehová porque es bueno? David reconoce la bondad de Dios como motivo suficiente para la alabanza. Esto nos recuerda que debemos adorar a Dios no solo por lo que hace, sino por lo que es, bueno, justo y fiel. ¿Qué significa que Dios lo libró de toda angustia? David testifica que el Señor lo ha rescatado una y otra vez de situaciones imposibles. Para los creyentes, esto significa que no importa cuán grande sea la tribulación, Dios siempre tiene el poder de librarnos. ¿Por qué David menciona que mis ojos han visto la ruina de mis enemigos? Porque Dios le permitió contemplar cómo aquellos que lo perseguían fueron derrotados. Esto no es un regocijo en el mal ajeno, sino un reconocimiento de la justicia divina que prevalece. ¿Qué revela este salmo sobre la vida de oración de David? Revela que su oración era sincera, constante y llena de confianza. David no oculta su angustia ni su deseo de justicia, pero siempre lo entrega en manos de Dios. Esto nos anima a tener una oración honesta y confiada. ¿Cómo podemos aplicar el Salmo 54 en nuestras vidas hoy? Podemos aplicarlo confiando en Dios en momentos de traición, injusticia o peligro. Así como David clamó y fue escuchado, nosotros también podemos acudir al Señor como nuestro defensor y sustentador. ¿Qué relación tiene este salmo con Jesucristo? Cristo mismo experimentó traición por Judas y persecución injusta, pero confió en el Padre hasta la muerte. El Salmo 54, en ese sentido, nos apunta a la obra de Cristo, quien es nuestro perfecto defensor y redentor. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la alabanza en medio de la prueba? Que no debemos esperar a que el problema termine para adorar a Dios. David prometió un sacrificio voluntario en medio del conflicto. La alabanza en la prueba es un acto de fe que honra al Señor. ¿Qué papel juega la confianza en la justicia divina en este salmo? David no busca venganza personal, sino que confía en que Dios hará justicia. Esto nos enseña a dejar el control en las manos del Señor, evitando la amargura y confiando en que Él es juez justo. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 54? El mensaje central es que en medio de la traición, la persecución y el peligro, Dios es nuestro ayudador, defensor y libertador. La confianza plena en su poder nos lleva a la paz, la alabanza y la victoria espiritual. El Salmo 54 nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, Dios pelea por nosotros, escucha nuestro clamor y nos sostiene con su mano poderosa. El Salmo 54 es una de esas joyas escondidas en las Escrituras que, a pesar de su brevedad, contiene una profundidad espiritual que atraviesa el corazón humano en medio de la angustia. David, el siervo de Dios, escribe este salmo en un contexto de traición. Los habitantes de Sif habían ido a Saúl, el rey que lo perseguía, para delatarlo y entregarlo en sus manos. Este hecho debió golpear el corazón de David con fuerza, pues no hay herida más profunda que la que proviene de la traición y el rechazo de aquellos que uno considera cercanos. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la desesperación o la amargura, David hace lo que todo hijo de Dios debe aprender a hacer, clamar al Señor y confiar en su fidelidad. El devocional que surge de este salmo comienza con las primeras palabras de David: «Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme». Aquí vemos que la oración no es simplemente un recurso religioso, sino un acto de fe viva. David no confía en sus estrategias militares ni en su experiencia como guerrero, sino en el nombre de Dios. El nombre en la Biblia representa el carácter y la naturaleza de una persona, y el nombre del Señor es sinónimo de poder, justicia y misericordia. Cuando David clama al nombre de Dios, está apelando a todo lo que Dios es: el Dios que salva, el Dios que escucha, el Dios que libra. Para nosotros hoy, esto significa que en los momentos de traición, incomprensión o peligro, debemos correr hacia el nombre del Señor, pues en Él está nuestra fortaleza. La oración de David también nos recuerda que no hay vergüenza en exponer nuestra angustia delante de Dios. En el versículo 2 dice: «Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca». Esta súplica refleja la confianza de que Dios no solo oye, sino que también atiende a la voz de sus hijos. Qué maravilloso es saber que el Creador del universo inclina su oído hacia nosotros cuando oramos con un corazón sincero. Muchos creyentes piensan que deben esconder su dolor o mostrar siempre fortaleza ante los demás, pero el Salmo nos enseña que el verdadero refugio está en abrir el corazón delante del Señor. Él no desprecia un corazón contrito y humillado.
David describe a sus enemigos como extraños y hombres violentos que buscan su vida y que no han puesto a Dios delante de sí. Aquí se revela una verdad espiritual: quienes no tienen a Dios en su horizonte, actúan con maldad y egoísmo, sin temor de las consecuencias eternas. Esto nos recuerda que la oposición, la injusticia y la traición no son ajenas a la vida del creyente. El propio Jesús advirtió que seríamos perseguidos por causa de su nombre. Sin embargo, la diferencia está en cómo respondemos. David no toma la justicia en sus manos, no busca venganza, sino que eleva su mirada al cielo y confía en que Dios será su defensor. Esa actitud nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces queremos responder con la misma moneda cuando nos ofenden? El Salmo nos enseña que el camino del cristiano es diferente: no se trata de vengarse, sino de confiar en que Dios es justo y actúa en favor de los suyos. En el versículo 4 encontramos el centro de este salmo: He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Estas palabras son una declaración de fe que rompe con la angustia. David no dice Dios me ayudará como algo futuro o incierto, lo declara en presente: Dios es el que me ayuda. Esta seguridad proviene de haber experimentado una y otra vez la fidelidad divina. En nuestra vida, necesitamos recordar constantemente que Dios no es un ayudador distante ni tardío, sino un Dios cercano, presente y fiel. Cuando todo parece derrumbarse, cuando los amigos se alejan, cuando la familia falla, Dios sigue estando ahí, como el que sostiene nuestra vida. Esto nos debe llevar a una confianza renovada: no dependemos de las circunstancias, sino del Dios que permanece fiel. El Salmo continúa con una súplica de justicia: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Aquí vemos que David no se regodea en el deseo de venganza, sino que confía en la justicia de Dios. Esto conecta con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. La justicia divina es perfecta y completa, y aunque a veces parezca tardar, siempre llega en el tiempo adecuado. Para nosotros, la enseñanza es clara: debemos entregar nuestras batallas al Señor y descansar en su verdad. En el versículo 6, David da un giro hacia la alabanza: Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Aquí encontramos uno de los actos más hermosos de fe: la gratitud anticipada. David aún está en medio del peligro, pero ya promete un sacrificio voluntario y una alabanza sincera. Eso significa que su confianza en Dios es tan grande que da por hecho la liberación. Este gesto nos enseña a vivir una vida de alabanza aún en medio de las pruebas. Muchas veces, nuestra adoración depende de lo que vemos, pero el verdadero sacrificio de alabanza surge cuando, aún en la oscuridad, levantamos nuestras manos y decimos: Señor, tú eres bueno. El Salmo concluye con una declaración de victoria: porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David testifica de la fidelidad de Dios como alguien que ya ha visto la mano del Señor obrar en el pasado y tiene la seguridad de que lo volverá a hacer en el presente. Esta actitud de fe debe inspirarnos a recordar las veces que Dios nos ha librado antes. Cuando la angustia quiera consumirnos, miremos hacia atrás y contemplemos las misericordias pasadas del Señor. Si Él fue fiel ayer, también lo será hoy y mañana. El mensaje central del Salmo 54 es claro: en medio de la traición, la persecución y la angustia, el único refugio seguro es Dios. Él es quien nos ayuda, nos defiende y nos libra. Este devocional nos invita a depositar nuestra confianza en Él, a rendirle nuestras batallas y a levantar una alabanza sincera aún en medio de la prueba. Tal vez hoy alguien esté enfrentando un momento de soledad, de incomprensión o de dolor causado por otros. La invitación de este salmo es que no respondas con amargura ni con venganza, sino que te refugies en la presencia del Señor. Él escucha tu oración, Él conoce tu dolor y Él será tu ayudador. Que este devocional sobre el Salmo 54 renueve nuestra fe y nos recuerde que, aunque los hombres fallen, aunque las circunstancias se tornen adversas, tenemos un Dios que nunca nos abandona. Y cuando aprendemos a descansar en Él, podemos proclamar con la misma certeza de David: Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Amado Dios y Padre eterno, hoy vengo delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que solo en tu nombre está mi salvación y mi refugio seguro. Señor, así como David clamó en medio de la traición y del peligro, yo también levanto mi voz hacia ti, pidiéndote que me salves por tu nombre y que me defiendas con tu poder. No tengo fuerzas suficientes para luchar contra las batallas de la vida, ni sabiduría para enfrentar las traiciones o injusticias que puedan levantarse en mi contra, pero sé que en ti encuentro la fortaleza, la paz y la victoria.
Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Atiende a mis palabras, porque ellas brotan de un corazón que necesita de ti. Tú conoces los pensamientos más profundos, conoces las lágrimas derramadas en secreto, conoces las heridas causadas por aquellos que se levantan contra mí. Así como David fue rodeado por hombres violentos y extraños que no tenían a Dios delante de sí, yo también me veo muchas veces en medio de pruebas, rodeado de voces que buscan apagar mi fe. Pero en ti, Señor, encuentro consuelo, en ti encuentro esperanza, en ti encuentro la certeza de que no estoy solo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra me recuerda que tú eres el que me ayuda, y que el Señor está con los que sostienen mi vida. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad, que aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse, tú me sostienes con tu mano poderosa. Ayúdame, Padre, a no responder con venganza, a no dejarme llevar por la amargura ni por el resentimiento, sino a confiar plenamente en tu justicia. Sé tú quien obra, Señor, porque tu juicio es verdadero y tu verdad permanece para siempre. Hoy también quiero levantar mi voz en alabanza, aun en medio de mis batallas. Quiero ofrecerte un sacrificio voluntario de gratitud, no porque mis problemas se hayan resuelto ya, sino porque sé que tú eres bueno y fiel, y que en tu tiempo perfecto traerás victoria. Que mi adoración no dependa de mis circunstancias, sino de tu carácter inmutable. Que mi corazón pueda cantar y proclamar que tú eres digno de honra y de gloria en todo momento. Padre amado, te doy gracias porque me has librado de muchas angustias en el pasado, y sé que lo seguirás haciendo. Tú has sido mi refugio en la tormenta, mi escudo en la batalla, mi pastor en el valle de sombra. Permíteme recordar siempre tus misericordias y vivir confiado en tu fidelidad. Que mis ojos puedan ver la ruina del mal y el triunfo de tu verdad. Hoy descanso en ti, Señor. Hoy proclamo que tú eres mi ayuda, mi defensor y mi libertador. En tus manos entrego mis cargas, mis temores y mis enemigos, y en tu nombre levanto mi alabanza. Porque tú eres bueno, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Redentor, oro con confianza y gratitud. Amén. El Salmo 54 nos recuerda que, aun en medio de la traición, la injusticia o la persecución, tenemos un refugio seguro en Dios. Él es nuestro ayudador, nuestro defensor y quien sostiene nuestra vida cuando sentimos que las fuerzas se acaban. Así como David confió en el Señor y levantó una alabanza aún en medio de la prueba, nosotros también podemos descansar en que Dios nunca nos abandona y siempre hará justicia en su tiempo perfecto. Te invito a que, cada vez que enfrentes momentos difíciles, repitas con fe las palabras de este salmo: He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Si este mensaje ha bendecido tu vida, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con otros y suscribirte para seguir meditando juntos en la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente.